Muy buenas noches, y muchas gracias por permitirme acompañarte en esta velada especial. Me llena de alegría saber que has decidido cerrar tu día con esta historia. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. Así, a través de estas palabras, podremos compartir un espacio de tranquilidad y misterio, juntos en la distancia. Te invito a bajar suavemente las luces de tu habitación, encontrar una posición cómoda y relajarte profundamente. Mi propósito esta noche es llevarte suavemente hacia un estado de descanso profundo, con una historia llena de misterio, pero también impregnada de ternura y nostalgia. Déjame llevarte ahora, lentamente, a través del tiempo y del espacio. Imagina conmigo la Ciudad de México, a mediados del siglo XIX, en un periodo turbulento y de profundos cambios. Es en ese tiempo donde nuestra historia comienza, en el corazón mismo del Hospital Juárez, uno de los hospitales más antiguos y emblemáticos de México. Primera parte. Fundado en 1847, durante la Guerra Mexicano-Americana, el Hospital Juárez originalmente se conocía como el Hospital de San Pablo. Este hospital nació por la urgente necesidad de atender a los soldados heridos en los campos de batalla, hombres valientes que llegaban en condiciones críticas buscando en aquellos muros protección y cuidado. El edificio, imponente y sobrio, surgió en un antiguo convento del siglo XVII, cuyas paredes gruesas y pasillos alargados aún conservaban el eco de oraciones y plegarias que allí se elevaron décadas antes. Al caminar por sus corredores, uno podía sentir una mezcla peculiar de solemnidad y serenidad. Cada rincón, cada ventana, parecía guardar en silencio incontables secretos del pasado. Tras la guerra, el Hospital Juárez siguió creciendo, transformándose poco a poco en uno de los principales centros médicos del país. Con cada década, el hospital fue testigo de profundos cambios médicos y sociales. Se introdujeron nuevas prácticas médicas, se construyeron pabellones más modernos y llegaron médicos y enfermeras cuya vocación los llevó a entregar su vida al servicio de los demás. Profundicemos en el ambiente del hospital. Imagina ahora, conmigo, cómo sería caminar por sus pasillos largos y frescos, iluminados tenuemente por lámparas de gas o velas colocadas estratégicamente. El ambiente, especialmente durante la noche, era una mezcla de calma y misterio, acentuado por el suave murmullo de las conversaciones distantes, el sonido lejano del instrumental médico siendo preparado para alguna cirugía urgente y la ocasional tos apagada de un paciente en recuperación. Es precisamente en este ambiente donde florecieron leyendas urbanas, pequeñas historias que comenzaron como susurros entre enfermeras y médicos, relatos transmitidos entre guardias largas y agotadoras, contados suavemente al oído de pacientes insomnes en busca de distracción o consuelo. Entre todas esas historias, hay una que destaca por su dulzura y misterio: la leyenda de una enfermera conocida simplemente como La Planchada. Esta leyenda se origina hace muchos años, en una época en la que los uniformes de las enfermeras eran un símbolo de pulcritud absoluta. Imagina un uniforme blanco, inmaculado, almidonado hasta quedar liso, como si hubiera sido cuidadosamente planchado con dedicación extrema. Fue precisamente esta impecabilidad la que le otorgó a esta misteriosa figura el nombre con el que sería recordada para siempre: La Planchada. La historia de esta mujer, envuelta en misterio, está marcada profundamente por el amor, la entrega y también por la tragedia. Pero antes de entrar en su vida personal, quiero que te sumerjas más profundamente en el entorno en el que se movía, para entender verdaderamente quién fue y por qué aún, después de tanto tiempo, su presencia sigue siendo sentida y apreciada en las noches tranquilas del Hospital Juárez. Segunda parte. Vida personal y profesional de Eulalia. Eulalia nació en un pequeño y pintoresco pueblo mexicano, alejado del bullicio de la gran ciudad.
Su infancia transcurrió entre campos verdes, flores silvestres y caminos polvorientos que llevaban hacia el horizonte. Desde pequeña, Eulalia mostró una vocación innata hacia el cuidado de los demás. Cuando alguien en su familia enfermaba, era la primera en acercarse con un vaso de agua, un paño húmedo para la frente o simplemente para brindar palabras de alivio. Sus padres, personas humildes y trabajadoras, inculcaron en Eulalia valores profundos de compasión y esfuerzo. Su madre, en particular, tenía una sabiduría sencilla pero profunda, siempre diciéndole que la verdadera felicidad se encontraba en servir a los demás. Esta enseñanza quedó grabada en el corazón de Eulalia, convirtiéndose en la brújula que guiaría todas sus decisiones futuras. Cuando llegó el momento de decidir su futuro, no hubo duda alguna en el corazón de Eulalia. Eligió estudiar enfermería, un camino en el que podría ejercer plenamente su vocación. A pesar de los desafíos económicos y de la distancia que debía recorrer hasta la ciudad, Eulalia emprendió este nuevo capítulo con valentía y determinación. Al llegar a la escuela de enfermería, se adaptó rápidamente a la vida académica. Sus profesores la describían como una alumna excepcional, destacando por su dedicación, sensibilidad y atención meticulosa a cada detalle. Los años de estudio transcurrieron rápidamente, y Eulalia emergió como una joven enfermera, lista para enfrentar el mundo con entusiasmo y esperanza. Su primer trabajo fue justamente en el Hospital Juárez, donde su reputación rápidamente comenzó a crecer. Sus compañeros apreciaban su ética de trabajo, siempre dispuesta a apoyar incluso después de largas jornadas agotadoras. Los pacientes, por su parte, valoraban enormemente su presencia reconfortante, su sonrisa amable y la calidez con la que realizaba sus tareas. Pero, ¿cómo suponemos que era la rutina profesional de Eulalia? Imagina conmigo un día típico en la vida profesional de Eulalia. Se levantaba antes del amanecer, preparaba cuidadosamente su uniforme, asegurándose que estuviera impecable, perfectamente planchado, reflejando así su respeto por su profesión y por quienes cuidaba. Al llegar al hospital, saludaba cálidamente al personal de guardia y repasaba rápidamente las notas médicas del día anterior. Luego recorría cada habitación, comprobando el estado de los pacientes, administrando medicamentos con precisión y suavidad, siempre manteniendo una conversación amable y tranquilizadora. Cada interacción era más que un procedimiento médico, era un momento genuino de conexión humana. Durante los descansos breves que tenía, aprovechaba para ayudar a sus colegas con cualquier tarea pendiente o simplemente escuchar sus preocupaciones personales. Eulalia tenía la habilidad natural de inspirar calma y confianza, no solo entre sus pacientes, sino también entre sus compañeros. Imaginemos ahora cómo fue la llegada del joven médico. Fue en este ambiente laboral cálido y demandante donde Eulalia conoció al joven doctor que marcaría un giro dramático en su vida. Él era elegante, carismático, con una presencia imponente y una personalidad encantadora que cautivaba rápidamente a todos los que lo conocían. Eulalia, que siempre había sido cauta y centrada en su trabajo, se sorprendió al sentir cómo su corazón respondía con fuerza ante la atención y amabilidad del doctor. Lentamente, surgió un romance discreto entre ambos. Eulalia sintió que finalmente había encontrado a alguien que comprendía su pasión por la medicina y compartía sus ideales más profundos. Sin embargo, este romance estaba destinado a terminar de una forma dolorosa e inesperada. Una noche cualquiera, el joven médico desapareció sin dejar rastros ni explicaciones. La incertidumbre fue devastadora para Eulalia, cuya vida hasta ese momento había sido estable y ordenada. Esto es un juego narrativo. Pensemos ahora en el impacto emocional que pudo haber sufrido Eulalia. La desaparición del doctor dejó un vacío profundo en el corazón de Eulalia. Al principio intentó continuar con su rutina habitual,
tratando de ocultar su tristeza detrás de su usual sonrisa. Pero poco a poco, el dolor emocional comenzó a afectar su desempeño laboral. Sus compañeros notaron cómo se volvía más distante, silenciosa y melancólica. A pesar de sus esfuerzos por mantener su profesionalismo, su tristeza era palpable en cada gesto, en cada mirada perdida hacia la ventana, buscando respuestas en el vacío del horizonte. Finalmente, la salud de Eulalia comenzó a deteriorarse notablemente. Sus días se hicieron más difíciles y las jornadas en el hospital empezaron a dejarla exhausta. Un día, simplemente no pudo más, y Eulalia dejó este mundo silenciosamente, dejando atrás una estela de profunda tristeza y nostalgia en todos quienes la habían conocido. Tercera parte. Voy a contarte sobre la leyenda de la planchada y otras historias del Hospital Juárez. Tras el fallecimiento de Eulalia, comenzó a surgir lentamente una leyenda en los pasillos del Hospital Juárez. Al principio eran pequeñas anécdotas sobre extrañas apariciones y sensaciones reconfortantes en las horas nocturnas. Enfermeras y médicos empezaron a relatar que sentían una presencia pacífica y calmante durante las guardias más difíciles. Fue así como poco a poco se consolidó la figura conocida como la planchada. Su nombre surgió naturalmente debido al impecable uniforme blanco que portaba, perfectamente almidonado y sin una sola arruga. Su figura comenzó a ser vista principalmente en las noches silenciosas, cuando los corredores del hospital permanecían iluminados apenas por débiles luces de emergencia. Los relatos se multiplicaron a través de generaciones de personal médico, describiéndola como una mujer joven, con rostro sereno y amable, que recorría las habitaciones, administrando cuidados amorosos y profesionales. Pacientes gravemente enfermos empezaron a contar cómo, en la noche más difícil de sus enfermedades, recibían visitas de una enfermera que nadie más parecía reconocer. Estos pacientes aseguraban que su presencia aliviaba considerablemente sus dolores y ansiedades. Con el tiempo, la figura de la planchada dejó de ser solo una historia entre colegas para convertirse en parte integral del patrimonio cultural y folclórico del hospital. Hoy, incluso pacientes nuevos llegan preguntando tímidamente si es cierta aquella leyenda que han escuchado sobre la enfermera fantasma que cuida con ternura en las noches. Además de la leyenda de la planchada, el Hospital Juárez es famoso por otras historias igualmente misteriosas y conmovedoras. Entre ellas se destaca la leyenda del niño perdido, un relato que también encuentra raíces en acontecimientos históricos reales. La leyenda del niño perdido cuenta que, durante una grave epidemia de principios del siglo XX, una madre y su hijo ingresaron al hospital buscando tratamiento urgente. La madre, desesperada, dejó a su hijo al cuidado temporal de una enfermera mientras buscaba al médico de guardia. Al regresar, ni la enfermera ni el niño estaban por ningún lado. Se dice que, desde entonces, tanto pacientes como personal del hospital han reportado escuchar el llanto lejano y angustiado de un niño en ciertas noches particularmente silenciosas. Algunas enfermeras incluso afirman haber visto brevemente la figura del niño deambulando por los pasillos, como si aún buscara a su madre perdida. Otra historia fascinante es la del Doctor Fantasma, un antiguo médico del hospital que dedicó toda su vida a atender a los enfermos más graves, especialmente durante una grave epidemia que afectó severamente a la ciudad. Según los relatos, después de su fallecimiento, continuó visitando periódicamente las salas de cuidados intensivos, vigilando silenciosamente la evolución de los pacientes y, en ocasiones, brindando misteriosas pero oportunas intervenciones médicas. Estas leyendas, arraigadas profundamente en la cultura hospitalaria, ofrecen una visión singular sobre cómo la memoria y el amor por el servicio trascienden incluso la muerte, manteniendo vivas en el corazón colectivo
las historias de personas cuyo único propósito fue ayudar a otros. En este punto, es válido preguntarse qué hay detrás de estas apariciones y relatos. Más allá de lo sobrenatural, estas leyendas podrían representar el anhelo humano por la esperanza y el consuelo en tiempos difíciles. A través de estas historias, encontramos un modo sutil de honrar y recordar a quienes dieron lo mejor de sí por aliviar el sufrimiento ajeno. Quizás por eso, cada generación que pasa por el Hospital Juárez adopta estas leyendas con respeto y cariño, reconociéndolas como símbolos de vocación y humanidad profunda. La planchada, el niño perdido y el doctor fantasma viven eternamente en la memoria del hospital, cuidando a pacientes y brindando consuelo, convirtiendo al hospital en un espacio donde lo inexplicable se encuentra con lo profundamente humano. Cuarta parte. Esto tiene una estructura. Ahora se viene una reflexión final para preparar la transición al descanso. Después de recorrer juntos esta historia cargada de misterio, ternura y espiritualidad, es momento de quedarnos en silencio con todo lo que ha resonado dentro nuestro. La figura de Eulalia, más allá de su leyenda como la planchada, nos deja una enseñanza profunda. La vocación genuina, cuando se vive con entrega y amor, trasciende incluso los límites del tiempo y del cuerpo. Eulalia no fue simplemente una enfermera, fue una presencia luminosa que eligió cuidar, sanar y acompañar, y según cuentan, lo sigue haciendo. En un mundo donde todo parece ir demasiado rápido, esta historia nos recuerda que hay espacios donde el tiempo se detiene, donde una caricia, una palabra suave o una mirada atenta pueden significar el mundo para alguien más. Pensar en los pasillos silenciosos del Hospital Juárez es imaginar un lugar donde la historia se mezcla con el misterio, donde cada piedra del edificio guarda en su interior el eco de pasos pasados, voces apagadas y también suspiros de alivio. Quizás no sepamos nunca si todas estas historias son reales en el sentido más concreto, pero hay una verdad que no se puede negar. Cada relato que sobrevive, cada historia que se transmite, lleva consigo una chispa de humanidad, y eso es lo que hace que merezca ser contada. Un paréntesis narrativo. Visualización guiada hacia el sueño. Ahora, si estás en la cama, te invito a cerrar los ojos, si no lo has hecho ya. Sentí el peso del cuerpo suavemente apoyado, cómo se hunde en el colchón con una agradable sensación de descanso. Escucha tu respiración. Inhala lenta y profundamente y exhala dejando ir todo pensamiento que no necesites ahora. Imagina por un instante que estás allí, en uno de esos antiguos pasillos del Hospital Juárez. Todo está en calma. Las paredes altas guardan silencio. Una luz suave entra por una ventana y lo inunda todo de serenidad. De pronto, sentís que no estás solo. Hay alguien más, una presencia amable, que se acerca con pasos silenciosos. Es una mujer. Su uniforme blanco brilla apenas en la penumbra. No habla, pero su mirada es clara y reconfortante. Se acerca, te acomoda una manta con gesto cariñoso y se queda unos segundos junto a tu cama, asegurándose de que estés cómodo, de que puedas descansar. Esa figura tal vez es Eulalia, o tal vez es solo una representación del cuidado, del alivio, del consuelo, una manifestación de todo aquello que, en lo profundo, todos necesitamos. Saber que alguien vela por nosotros, incluso en medio de la noche más oscura. Y así, con esta sensación de compañía, de paz y de protección, te invito a entregarte al descanso, a dejar que el sueño llegue con su abrazo lento, a soltar el día, a dejar ir las preocupaciones. Gracias por permitirme estar esta noche contigo, contándote una historia. Ojalá te haya acompañado con la suavidad de una voz amiga, con la calma de un cuento contado sin prisa. Hasta muy pronto, y que descanses profundamente. Buenas noches.
Imagina que caminas lentamente por ese corredor. El piso, frío bajo tus pies, emite un leve eco con cada paso, como si el edificio quisiera hablarte en susurros. Las lámparas de gas proyectan sombras alargadas que se mueven con delicadeza en las paredes encaladas, revelando texturas irregulares que parecen haber sido modeladas por el tiempo. El olor a desinfectante, alcohol medicinal y lino recién lavado se mezcla con una fragancia leve a incienso antiguo que aún emana de los rincones del viejo convento sobre el que se construyó el hospital. Los techos altos hacen que cualquier sonido se sienta lejano y sagrado. Un murmullo constante habita el lugar. Quizás el roce de una bata, el crujir de una camilla que se desplaza, o tal vez el sonido lejano de una oración entre dientes. Una brisa leve recorre los pasillos, levanta cortinas blancas como alas de ángeles y se cuela bajo las puertas entornadas. En cada habitación hay una escena: una madre tomando la mano de su hijo enfermo, un médico cansado escribiendo en silencio, un anciano dormido con expresión de alivio. Todo en ese lugar parece suspendido en un tiempo intermedio, como si la noche fuera eterna y compasiva. Y vos estás ahí, caminando con calma, dejando que la quietud te envuelva. Cada paso que das te aleja del bullicio del mundo exterior y te adentra más y más en una calma profunda. Es un espacio hecho de memoria, de cuidado, de entrega. Un espacio donde lo humano y lo invisible conviven en paz. Dicen que cuando aparece la planchada, el tiempo cambia. Todo se vuelve más lento, como si el mundo entrara en una pausa suave. El aire se espesa levemente, no como una carga, sino como un manto que envuelve y protege. El silencio se vuelve aún más profundo y acogedor. Algunos cuentan que se siente un cambio de temperatura, un frescor delicado que recorre la piel como una caricia sin contacto. Su perfume es casi imperceptible, pero inconfundible. Lavanda seca, almidón limpio, vapor de agua recién hervida. Los pacientes que la han visto hablan de una figura luminosa pero tenue, como si estuviera hecha de niebla dorada. Su uniforme brilla con una pulcritud imposible, planchado hasta la perfección. Camina con paso firme pero sin sonido. Aparece junto a la cama sin anunciarse, mira con ojos tranquilos y extiende su mano con una precisión suave que no requiere palabras. En muchos casos, el dolor simplemente cesa. La fiebre baja, la respiración se serena. No todos la ven. Algunos solo la sienten. Otros despiertan con la sábana bien acomodada, el vendaje renovado o el vaso de agua al alcance, y saben que alguien estuvo allí. Una enfermera, una sombra buena, una cuidadora silenciosa. La planchada no asusta, la planchada consuela. Y si uno se deja llevar por la sensación, puede incluso soñar con ella. En ese sueño, camina al lado tuyo, te cubre con una manta y te susurra que descanses, que ya todo está bien. Eulalia no solo era una enfermera ejemplar, sino también una mujer profundamente conectada con el alma de sus pacientes. Sus días comenzaban mucho antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía y los pájaros apenas empezaban a anunciar la luz. Caminaba hacia el hospital con paso firme pero sereno, envuelta en una paz interior que parecía contagiar a todo el que se cruzaba en su camino. En el Hospital Juárez, su rutina no era solo técnica, era espiritual. Al ingresar, saludaba a cada miembro del personal como si fueran parte de una gran familia. Luego recorría los pabellones lentamente, sin prisa, deteniéndose a observar con atención. Cada cama era una historia, cada rostro un universo distinto. Eulalia no veía síntomas, veía personas. Recordaba los nombres, los dolores y hasta los sueños de cada paciente. Sabía quién había perdido a su madre, quién tenía miedo de dormir, quién extrañaba el campo o quién solo necesitaba una palabra amable. Los pacientes esperaban su paso como quien espera el sol tras una noche larga. Cuando llegaba, su sola presencia era alivio. Su voz, suave y medida, parecía tener el poder de bajar la fiebre.
de espantar las pesadillas. Tenía un cuaderno donde anotaba no solo indicaciones médicas, sino también observaciones personales. Paciente 23. Le gusta que le lean en voz baja. Paciente 17. Mejora cuando escucha valses. Algunas noches, cuando la ciudad se agitaba por conflictos políticos o epidemias, el hospital se convertía en un refugio de humanidad, y Eulalia en su corazón palpitante. Se la veía cargando a niños en brazos, cantando viejas canciones para calmarlos, o acompañando a pacientes moribundos, con una dignidad que conmovía. No le temía a la muerte, la trataba con respeto, como quien conoce su presencia pero no le debe temor. Y sin embargo, pese a su fortaleza, su vida privada se fue deshilachando lentamente tras la desaparición del médico que había conquistado su corazón. Algunas noches, la encontraban mirando el cielo desde la azotea, en completo silencio. Otros días escribía cartas que luego rompía en 1000 pedazos. Nunca habló mal de él, nunca lloró en público. Su tristeza fue discreta pero persistente, como una vela que se apaga muy de a poco. Su partida fue tan silenciosa como su dolor. No hubo quejas ni despedidas. Simplemente una mañana no se presentó a trabajar. Su uniforme quedó colgado en su habitación, planchado, doblado con precisión. El hospital entero sintió su ausencia como un vacío inexplicable. Desde ese día, algo cambió, y algunos aseguran que fue el momento en que comenzó su transición hacia lo eterno. Ahora que la historia ha sido contada, dejemos que sus ecos permanezcan un poco más, como una brisa tibia que acaricia antes de desaparecer. Cerrá los ojos, si no lo hiciste aún, y déjate llevar por la música suave que acompaña esta noche. Imagina que estás recostado en una cama antigua, de hierro forjado, con sábanas blancas que huelen a limpio. Afuera, el mundo ya no existe. Solo hay silencio, calma y penumbra. Una lámpara tenue ilumina la habitación, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Desde lejos se escucha el tañido de una campana de iglesia marcando una hora cualquiera de la madrugada. A tu lado, alguien entra sin hacer ruido. Su figura no da miedo, todo lo contrario, transmite confianza, familiaridad. Te acomoda la almohada, ajusta suavemente la manta y deja tu mano apenas un instante sobre tu frente, como una promesa de descanso. No necesitas saber quién es, basta con saber que está allí, que cuida, que vela. En este hospital donde el tiempo no avanza, donde la noche es larga pero serena, podés soltar el día. No hay tareas pendientes ni decisiones que tomar. Solo este momento, solo este espacio. Cada respiración es más lenta, más profunda. Sentís el peso del cuerpo rendido al sueño, como si flotaras dentro de una nube cálida. Y si en algún momento volvés a abrir los ojos, quizás veas una figura blanca alejándose en silencio por el pasillo. O tal vez no. Tal vez solo recuerdes que, mientras dormías, alguien estuvo con vos. Y eso, tal vez, sea todo lo que necesitamos para descansar. En aquel siglo XIX convulso, México atravesaba crisis sucesivas. Guerras externas, enfrentamientos civiles, epidemias. La Ciudad de México era un hervidero de tensiones sociales, pero también de esperanza e ingenio. En medio de ese panorama, los hospitales eran mucho más que centros médicos. Eran refugios espirituales, lugares donde la fragilidad humana se enfrentaba al destino, a veces con ciencia, a veces solo con fe. El Hospital Juárez en particular jugó un rol decisivo en momentos críticos. Durante la epidemia de cólera de 1850, por ejemplo, sus salas se desbordaron de pacientes. Las enfermeras, muchas de ellas religiosas, caminaban entre camas improvisadas sobre mantas extendidas en el suelo. Los médicos trabajaban sin descanso, con herramientas rudimentarias y conocimientos aún en desarrollo. Las condiciones eran duras, pero el compromiso era absoluto. En esa época, los hospitales se impregnaban no solo del dolor físico, sino del peso emocional de la incertidumbre.
Las cartas escritas por los familiares se acumulaban en la recepción. Las oraciones eran constantes y el sonido de los carruajes entrando por la noche presagiaba nuevas urgencias. Todo esto convirtió al hospital en una especie de microcosmos, donde la vida y la muerte dialogaban a diario. La ciudad entera parecía mirar al Hospital Juárez con una mezcla de respeto y temor. No era raro escuchar a los vecinos decir que quien entraba allí lo hacía bajo la mirada de Dios. Los pasillos se convirtieron en símbolo de lucha, pero también de despedida. En ese clima denso y sagrado fue naciendo el tipo de relato que más tarde daría lugar a figuras como la planchada. Dejemos que tu mente descanse ahora, sin apuro. Imagina que estás acostado en una habitación cálida del hospital, pero no en una sala cualquiera. Este espacio es especial. Tiene grandes ventanales por donde se filtra la luz dorada de un amanecer silencioso. Afuera, en un jardín antiguo, los árboles altos se mecen suavemente con el viento. Las hojas crujen como un arrullo. Hay un banco de hierro, una fuente de piedra. Todo está bañado por una niebla azulada que anuncia el comienzo de un nuevo día. Tu cuerpo se siente cada vez más liviano, como si flotaras, como si fueses parte del aire. Cada respiración te lleva más profundo al descanso. El pasado y el presente se confunden. Todo es suave, todo es tibio, todo es seguro. No hay nada que hacer ahora, salvo entregarte por completo a este momento. Y si en algún rincón de tu conciencia aún habita alguna inquietud, déjala pasar como una nube. Obsérvala alejarse sin juzgar. Solo quédate aquí, en esta habitación tranquila, donde el tiempo no corre y el alma puede sanar. Tal vez, si prestas atención, puedas oír pasos lejanos en el pasillo. Tal vez veas una figura blanca moverse entre las sombras. No temas, es solo Eulalia, que sigue haciendo lo que amó toda su vida: cuidar, proteger, acompañar. Y vos, mientras tanto, podés dormir tranquilo. Todavía estás despierto. Imaginemos una carta de Eulalia. Lo que sigue es una carta totalmente ficticia, escrita desde la perspectiva de Eulalia. No se trata de un texto histórico ni documentado, sino de una pieza literaria creada para acompañarte en este relato y profundizar su carga emocional. Hospital Juárez de México, en alguna noche de guardia. A quien encuentre estas palabras, quizá después de mucho tiempo: me llamo Eulalia. No sé si esta carta llegará a alguien, ni si alguien recordará mi nombre cuando la lea, pero siento la necesidad de dejar algo escrito, no como despedida, sino como testimonio de lo vivido. He pasado mis días entre estas paredes. He caminado estos pasillos de día y de noche, con frío y con fiebre, con esperanza y con cansancio. He visto nacer y morir. He sostenido manos temblorosas. He escuchado susurros que nadie más oyó. Y aún así, nunca me sentí sola. Dicen que uno se vuelve invisible cuando entrega todo sin esperar nada. Tal vez sea cierto, pero yo lo elegí. Elegí el silencio sobre el reconocimiento, la ternura sobre el orgullo. Elegí quedarme un poco más cuando otros se iban. Amé una vez, intensamente, y fui herida, también profundamente. Pero incluso ese dolor me enseñó, me hizo más humana, más atenta. Aprendí que el amor no siempre se queda, pero siempre deja algo. Si en algún momento alguien siente que estoy cerca, no teman. No soy más que un eco bueno, una sombra leve, una intención que quedó flotando. No vine a asustar, solo a cuidar, porque en lo más hondo de mi vocación, eso era todo lo que quería: que nadie muriera solo, que nadie sintiera frío sin una manta, que nadie olvidara que era amado. Si estas palabras llegan a vos, que estás leyendo esto en la penumbra, te deseo paz. No hay mayor medicina que la calma, ni mayor compañía que una presencia invisible que simplemente se queda. Con ternura eterna, Eulalia. Escena onírica, un sueño dentro del sueño.
Lo que sigue es una escena completamente imaginada, una ensoñación inspirada por esta historia. No es un testimonio real ni un documento histórico, sino una ficción tejida con la intención de ayudarte a profundizar en la calma y el descanso. Imagina que te encontrás dentro de un sueño. En él, sos un paciente del Hospital Juárez, en algún tiempo indefinido donde los relojes no marcan las horas y la noche parece durar eternamente. Estás acostado, pero no te sentís enfermo. Solo estás allí, quieto, envuelto en un silencio espeso y reconfortante. Sentís que algo te envuelve como una manta invisible, un calor sereno, una calma profunda. Te levantás y salís de la habitación. Afuera, el pasillo está iluminado por una luz azul muy suave. No hay nadie. Caminás sin prisa. Todo está limpio, ordenado, como si el tiempo hubiera detenido cualquier deterioro. En una esquina ves un ventanal inmenso. Afuera no hay ciudad, no hay ruido, solo una especie de jardín infinito bajo la luna. Al final del pasillo, una puerta entreabierta deja escapar un rayo de luz cálida. Te acercás. Dentro, una enfermera de uniforme blanco está sentada escribiendo en un cuaderno. Su rostro es sereno. Levanta la vista y sonríe. No te habla, pero sentís que te conoce. Señala una silla junto a ella. Te sentás. Durante un rato que no podés medir, ambos se quedan en silencio. Escuchás el sonido de su pluma. Luego, con delicadeza, te entrega una hoja escrita y te acaricia la frente. Te incorporás. Volvés por donde viniste. La enfermera sigue escribiendo. El jardín detrás del ventanal sigue iluminado por la luna. De vuelta en tu cama, te acostás. La hoja que te dio se disuelve en tu mano como si estuviera hecha de luz. Cerrás los ojos y dormís. Y así, cuando el cuerpo duerme y la mente se rinde, las historias como la de Eulalia permanecen. No en los libros, no en los documentos, sino en los pasillos, en los gestos que se repiten, en los silencios que sanan. A veces, una enfermera pone una manta con más cuidado que otras. A veces, un médico se queda unos segundos más junto a una cama. Y uno podría pensar que es casualidad, pero tal vez no lo sea. Tal vez la planchada no sea solo un fantasma, ni una leyenda, ni un símbolo. Tal vez sea una forma de amor que encontró cómo quedarse. Una fidelidad que no necesita cuerpo. Una promesa que se cumple cada noche, sin que nadie lo note. Y vos, que escuchaste esta historia hasta el final, llevas ahora dentro tuyo una parte de ella. Quizá esta noche sueñes con un pasillo largo, con una figura blanca, con una calma tan profunda que no pueda explicarse con palabras. Si eso pasa, no tengas miedo. Solo estás siendo acompañado. El sueño te espera. Y ella también. Noche eterna en el hospital. Expansión imaginada. Vamos a quedarnos un poco más. Imagina ahora que esta noche no tiene fin. Que el tiempo se ha detenido y solo existe este instante. Vos, en el hospital, en una habitación tenue, te sentís flotando. Afuera, el mundo ya no importa. En esta noche eterna, cada sonido, cada sombra, cada respiración adquiere una intensidad única. Decidís levantarte una vez más. Caminás por los pasillos con los pies descalzos, sin apuro. El suelo está tibio. Las paredes parecen susurrar historias a medida que las rozás con la yema de los dedos. Ves puertas entreabiertas. Dentro, personas duermen profundamente. Algunas sonríen en sueños. En otras, un gesto de paz ha reemplazado el dolor. Al fondo del pasillo hay una puerta que nunca habías visto. No tiene número. La abrís. Dentro hay una sala enorme, como una biblioteca o una catedral. Hay camas, vitrinas con frascos antiguos, lámparas colgantes, cuadros de médicos olvidados. Y al centro, una figura que se mueve. Es Eulalia. Está ordenando papeles, enderezando almohadas, apagando lámparas. No te mira, pero sabes que sabe que estás allí. Caminás hacia ella, y cuando estás cerca, sin hablar, te entrega algo.
Es una libreta. Al abrirla, ves que cada página tiene un nombre, una fecha, una frase. Paciente 82. Pidió ver el cielo antes de irse. Paciente 14. Aún extraña a su madre. Paciente 36. Se durmió al escuchar una canción. Es un libro de humanidad. Una colección de momentos pequeños pero inmensos. Una memoria de ternura. Eulalia se aleja. Se funde en la sombra sin dejar huella. Vos salís de la sala y caminás de regreso. Pero todo ha cambiado. El hospital ya no es hospital. Es como una casa antigua, una iglesia, un refugio. No sabes bien dónde estás, pero no importa, porque ahora entendés que la noche no era para asustarte, sino para recordarte que no estás solo. Volvés a tu cama. El libro sigue en tus manos. Lo dejás sobre la mesa de noche. Cerrás los ojos y dormís.